Muy buenas noches, si podemos decir buenas noches. Ha muerto la senadora progresista, liberal, Pia Córdoba. Nuestra amiga, mi amiga, defensora de derechos humanos, quien nos enseñó a muchos y a muchas el valor de la dignidad, de la palabra, de la solidaridad con los más débiles. Una liberal de tiempo completo. Pero yo quiero rescatar, a lo largo de estos años de haberla conocido, una persona que nos enseñó a no claudicar en sus convicciones a pesar de que el viento más fuerte estuviera en su contra. Nos enseñó a estar firmes, defendiendo la vida, defendiendo la paz, luchando por una Colombia más justa, más equitativa. Nos informan que a esta hora siguen llegando cientos y cientos de personas al Congreso de la República. Diversas personalidades del mundo, del campo progresista, le han rendido un homenaje a nuestra querida Pia Córdoba. Y hoy pretendo que este programa sea un pequeño homenaje a una mujer grande. Por eso me acompaña aquí en el estudio uno de sus amigos, quien la conoció de cerca, quien vivió momentos gratos y difíciles con ella, su abogado Luis Guillermo Pérez. Luis Guillermo, también amigo y también en algún momento mi abogado. Luis Guillermo, pues bienvenido al programa. Y aquí estamos para también, a manera de homenaje a Piedad, a su familia y a muchos de sus amigos y amigas, aquí derrumbar las mentiras que aún hoy, después de muerta, le siguen sacando a nuestra querida Pia Córdoba. Gracias por venir a nuestro programa, Luis Guillermo. Buenas noches, Holman. Muy buenas noches a toda la audiencia. Sí, efectivamente, el país le debe muchísimo a Pia Córdoba. América Latina entera. En algún momento la revista Forbes la llegó a catalogar como la mujer más influyente de Latinoamérica. Y efectivamente yo tuve la suerte de compartir con ella muchos escenarios internacionales, en los distintos foros sociales mundiales, en Sao Paulo, en Europa, en reuniones en Centroamérica, en Ecuador, etc. Y me asombraba el cariño que le tenían en otras latitudes, un inmenso amor de los pueblos, de los líderes y lideresas de nuestras causas por la soberanía de nuestros pueblos. Identificaban en Pia Córdoba un ser excepcional y no dudo de llamarla una mártir de nuestras luchas por la democracia, por la paz y los derechos humanos. Una mártir porque lo conversábamos aquí ahorita fuera de micrófonos, porque estas estrategias del DAS en los tiempos de Uribe, estas estrategias de la infamia, de socavar la moral de los luchadores y las luchadoras de los derechos humanos o de la paz de Colombia o de los luchadores sociales, al final del día va dejando secuelas, va dejando secuelas. ¿Es así, Luis Guillermo? No, sin duda. La persecución contra Pia Córdoba no ha tenido parangón en los países que yo he conocido, y he conocido muchos en el mundo como defensor de derechos humanos. Se ensañaron contra Pia Córdoba. Aquí a Pablo Escobar, que fue uno de los peores criminales del planeta, todavía le rinden homenajes, le hacen películas, venden camisetas, venden gorras, visitan su tumba, hacen fiestas del nombre de Pablo Escobar. A Pia Córdoba llegó su propio pueblo, mucha gente ignorante, a escupirla e insultarla en las calles o en los aeropuertos, como hizo María Fernanda Cabal, que la escupió en la cara en algún momento. Y eso es síntoma no solamente de la ignorancia, sino también de ese odio que se ha sembrado dentro de la sociedad colombiana frente a aquellas personas que quieren transformar el país. Y Piedad fue especialmente víctima, lo has dicho tú, el DAS durante el gobierno de Uribe Vélez, y todo el gobierno fue usado para realizar montajes contra Pia Córdoba. Y en esos expedientes donde aparece muchas veces también tu nombre,
Se dijo en un principio hay que crearle lazos con las AUC, ahí están las órdenes de trabajo del DAS en el primer gobierno de Uribe. Como no tenían por dónde, entonces luego dijeron hay que crearle lazos con las FARC. Y Uribe Vélez le tendió la trampa. La nombra, él le crea las relaciones con las FARC, la nombra gestora de paz al tiempo que nombra a Hugo Chávez, le crea esas relaciones para luego perseguirla y vienen todos los montajes. La inmensa cantidad de recursos que se gastaron en difamar a Piedad Córdoba, en pagar periodistas para que la difamaran, en hacer pasacalles en distintos lugares del país, en repartir volantes en las universidades, todo eso se originó en el DAS que dirigía Uribe Vélez en esos años. En la época de Uribe Vélez, José Miguel Narváez, el autor, uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Garzón. Tú decías hace un momento una frase, tú decías, Luis Guillermo, estamos hablando en este momento con el abogado de mucho tiempo de Piedad Córdoba, con uno de sus amigos, con Luis Guillermo, también mi abogado, mi amigo, y decía Luis Guillermo, si no hubiera nacido la luchadora que fue Piedad Córdoba, no tendríamos hoy una Francia Márquez. Yo te agrego que para muchos de nosotros, si no hubiéramos tenido el ejemplo de dignidad y templanza de Piedad, seguramente muchos hubiéramos claudicado en el camino. Quiero en este momento que escuches algo que para mí fue emocionante hoy, escuchar las palabras de nuestra querida vicepresidenta Francia Márquez en la Cámara Ardiente, en el Congreso de la República, en homenaje a la senadora, a la luchadora, a la amiga Piedad Córdoba. Como vicepresidenta de la República de Colombia, siendo una sobrina, como decimos en nuestro territorio, de una mujer tan valiente, tan aguerrida, tan luchadora como Piedad, sentimos un dolor profundo en nuestro ser como pueblo negro, pero como mujeres negras, pero como colombianos y colombianas. Y sentimos un dolor porque aunque muchos en este país no reconocieron el liderazgo de Piedad Córdoba, el pueblo negro sí lo reconoció. Y el pueblo negro sabe que ella siguió el legado de los ancestros y las ancestras por romper las cadenas de la opresión, por romper las cadenas del silenciamiento, porque fue una mujer que jamás se calló, una mujer que jamás guardó silencio, y eso nos lo enseñó. Yo como vicepresidenta tengo que decir que Piedad Córdoba abrió las puertas de las mujeres en la política en este país, pero de las mujeres negras en este país. Yo no sería vicepresidenta sin el camino que ella hizo junto a muchas otras mujeres y hombres de esta nación. Gracias, Piedad, por creer en la paz de Colombia, por adentrarse en las selvas a rescatar personas secuestradas, así este país no lo haya reconocido. Siempre me pregunté por qué una mujer que había hecho ese trabajo tan importante no se le reconocía y no se le valoraba en este país. Pero ahora que estoy aquí entiendo las mezquindades de la política y las mezquindades humanas que a veces no permiten reconocer esos actos de grandeza que profundizan la democracia de un país como es Colombia. Gracias por ser aguerrida, por decirle la verdad en la cara a todo el mundo así no le gustara. Inclusive a muchos de los compañeros y compañeras con las que se construyó junto a ella. Gracias porque nos enseñó a las mujeres negras a no callar, a no agachar la cabeza. Piedad siempre fue una mujer que se vio regia, que hasta los últimos días que estuvo
varias veces en el hospital. Una la veía bien regia porque jamás se doblegó, siempre con su elegancia, siempre con esa dignidad que nos caracteriza como pueblos y como mujer. Yo, siendo muy joven y sin saber mucho de la política representativa, a mis 18 años, cuando me permitió la ley votar, por la primera persona que voté fue por Piedad Córdoba. Y voté por ella sin conocerla, pero solo voté por ella porque veía una mujer que se parecía a mí, que tenía mi mismo color de piel y que llevaba una historia de un pueblo en sus hombros, ya una historia de lucha. Piedad no solo luchó por los derechos de la gente negra, porque fue la ponente de la Ley 70 del 93, que reconoció los derechos de la gente negra en este país, sino que fue una defensora de los derechos de la gente pobre, de la gente humilde. No se doblegó a la oligarquía colombiana y por eso la enfrentaron y por eso la humillaron y por eso la calumniaron y por eso la violentaron. Pero hoy solo nos queda darle gracias a Dios por habernos permitido conocer a esta mujer tan valerosa para esta nación colombiana. Le damos gracias a Dios por habernos permitido poder estrechar un abrazo con ella. Yo le doy gracias a Dios por todos sus consejos que me daba en este camino. Pido un fuerte aplauso a la memoria y al legado de Piedad Córdoba. Que ningún niño, que ninguna niña olvide que una mujer negra en este país ayudó a profundizar la democracia. Y una mujer negra en este país se puso del lado de la gente más humilde. Y una mujer negra en este país luchó por la justicia social. Y una mujer negra en este país luchó por la paz y por la dignidad para todos los colombianos y colombianas. Gracias a todos los presentes aquí. Seguiremos llevando sus banderas y seguiremos llevando su legado. Dure lo que dure y cueste lo que cueste. Gracias, Piedad. Bueno, conmovedoras las palabras de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que sé que a muchos de nosotros, de ustedes allá en sus casas, les llega a lo profundo del corazón. También, sí, sabemos, hay muchos, creo que serán menos, y cada día menos cuando se conozca la dimensión del trabajo de Piedad Córdoba. Menos los malquerientes, digo yo. Dure lo que dure, cueste lo que cueste, seguirá su legado, seguirá el legado de Piedad Córdoba. Luis Guillermo, ¿cuál es para ti, que la conociste, que la viste en momentos difíciles también, porque era una rumbera salsera impresionante, nuestra querida Piedad? ¿Cuál es el legado para ti de Piedad? Bueno, hay un inmenso legado, tú lo has dicho, de coraje, como lo dijo nuestra vicepresidenta Francia Márquez, de dignidad. Fue una mujer coherente toda su vida y leal a sus amistades. A veces se le podía cuestionar el que no pensase en determinados momentos políticos de manera oportunista. Ella nunca fue oportunista. Ella fue leal a sus principios, fue leal a sus amistades.
Fue leal a las personas que le fueron leales a lo largo de su vida. Si hubiera sido oportunista, seguramente no hubiera tenido No, tantos problemas con... Y seguramente estaría viva todavía. Sí, Así fue. exactamente. Y hay momentos muy hermosos de la vida de Piedad y que se lo reconocen en sus propios enemigos. Incluso cuando la estaban condenando a muerte allá en el campamento paramilitar de Carlos Castaño, yo estuve en una diligencia judicial con alias Don Berna en Miami, en la cárcel en Estados Unidos. Y él en esa declaración reconocía el inmenso valor y carácter de Piedad. Dijo, normalmente aquí viene la gente y se humilla, y la gente llora y suplica por su vida. Piedad no vino a llorarnos. Piedad vino y nos trató como nos merecíamos. Y con su carácter regio, fuerte, no pudieron amilanarla, ni humillarla, ni doblegarla como ellos querían. Y terminamos pidiéndole perdón. Ahí coloqué en mis redes sociales esta mañana un mensaje de Ernesto Báez, alias Ernesto Báez, donde en una diligencia ante Justicia y Paz le pide perdón a Piedad Córdoba y reconoce el enorme valor de Piedad Córdoba. Estos que intentaron asesinarla y que la persiguieron, pero ellos simplemente eran instrumentos de otros que estaban por encima. Ese establecimiento criminal, corrupto, narcotraficante, mafioso que hemos tenido, manejando los hilos del poder durante muchos años y que ella supo enfrentar. Y ese valor de ella, pues, la llevó a decir siempre la verdad, a asumir los riesgos que eso implicaba. El montaje contra su hermano, que finalmente termina extraditado. Que creo que en la última etapa de su vida, Luis Guillermo, tú me corregirás, fue lo que más la golpeó. No, sin duda, pues porque era su hermano, digamos, más querido y ella le dolió muchísimo el montaje en el que le tendieron, que era un montaje dirigido por la DEA contra ella y que finalmente terminan persiguiendo a su familiar y termina... La mano de Néstor Humberto Martínez. Bueno, Dice, hay muchas manos oscuras. Ella lo dijo, ¿no? me lo dijo a mí en una entrevista pública. Ella lo señaló muchas veces, Néstor Humberto Martínez. Que hace parte de ese establecimiento. Ese establecimiento corrupto que ella siempre denunció. Pero como tú dices, también fue una mujer muy alegre. Sí. Ella fue muy resiliente, fue muy fuerte. Yo siempre admiré su coraje, su manera de poder superar momentos muy, muy duros. Es que salir a la calle y que la escupieran. Es que buscar un apartamento para arrendar y que no se lo quisieran arrendar, o querer comprar un apartamento y no se lo quisieran vender. Eso es infame. Y es producto de esa persecución. De esa campaña sistemática de desprestigio, porque yo lo que analizo a lo largo de todos estos años, a los luchadores de derechos humanos, luchadores por la paz, al mismo presidente de la República, Gustavo Petro, como no le encuentran esos delitos de corrupción o de narcotráfico, hay que inventar. Y atentan contra la moral, contra la credibilidad, contra su buen nombre, y recurren a lo más bajo que pueda haber. Hay un capítulo, Luis Guillermo, que ya serán los biógrafos, ojalá periodistas decentes, que recuperen para la memoria de este país la vida de Piedad. Yo tengo un pasaje con ella de su primer exilio. Y digamos algo que muy poca gente sabe, cómo fue duro el exilio de Piedad, iniciando el siglo XXI, en el año 2000, en Canadá. Matan a Jaime Garzón y después muchos de nosotros, tú, Alfredo Molano, Antonio Morales, Iván Cepeda, William Parra y yo, tenemos que huir del país, o si no nos mataban. Y Piedad me llama, recuerdo muy bien, a la reacción del espectador. Yo coordinaba la sección de paz del Espectador y me llama llorando cuando se entera de las amenazas a mi vida y me dice, por lo que más quieras, no te vengas a Canadá, estoy vuelta nada. Y de pronto a los meses la veo otra vez erguida en su lucha política. Quiero compartir contigo y con ustedes esta entrevista que me dio por allá en el año 2002, cuando arrancaba Contravía, e hicimos ese especial sobre el asesinato de Jaime Garzón, y donde Piedad Córdoba, sin pelos en la lengua, es quizás la primera en señalar quiénes fueron los asesinos de nuestro querido Jaime Garzón. Así hablaba Piedad Córdoba.
Esa tarde en la ciudad de Medellín se produjo el secuestro de la senadora y hoy directora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, por orden del comandante paramilitar Carlos Castaño. Días más tarde es liberada y lo primero que hace es buscar afanosamente a Garzón. Ella vio y oyó cosas que le cambiarían la vida al periodista. Lo que Carlos Castaño afirmaba en la reunión, si se puede llamar así, cuando yo estuve secuestrada con relación a Jaime, es fundamentalmente acusaciones de que los dos pertenecíamos al Ejército de Liberación Nacional y que, entre otras cosas, pues supuestamente en el caso de Jaime tramitaba o negociaba con secuestros. Hacía además las afirmaciones basado en el hecho de que tenía las grabaciones, que yo las vi, de conversaciones de Jaime Garzón. Lo inculpaba tanto a él de hacer parte de este tipo de financiación de secuestros y a mí de ser prácticamente la tesorera del ELN y que salía internacionalmente a conseguir recursos para el Ejército de Liberación Nacional. A mí me queda muy claro que él estaba detrás de Jaime, que tenía las grabaciones, además no las tenía en cinta, sino que eran grabaciones pasadas en papel, como tenía las mías también. ¿Quiere usted decir que usted vio las grabaciones transcritas de lo que usted hablaba y de lo que hablaba Jaime Garzón? ¿Estaban interceptadas esas llamadas? En esto no hay que dar muchas vueltas. La gente empieza a sacarle el bulto y a escurrirle el bulto a la responsabilidad que tiene el Estado en todo este tema, que fue muy visible y que sigue siendo muy visible en este gobierno muchísimo más, pero en el anterior muy claro con el tema paramilitar y sus nexos con las fuerzas militares. Solamente y de manera clara, además, entre otras razones, porque yo le dije al presidente de la República, traté de hablar con el supuesto presidente de la República en ese entonces, Andrés Pastrana, sobre cosas que yo había visto estando secuestrada, muchos implementos del ejército en manos de los paramilitares y concretamente de las fuerzas de Castaño. Pues a mí me queda supremamente claro que esto lo hicieron ellos, que tienen equipos, que tienen acceso a muchas de las actividades que uno tiene, y eso es lo que pone de presente además el seguimiento que se le estaba haciendo a Jaime y a personas como yo durante ese tiempo. Cuando me liberaron, yo me encontré con Jaime en un restaurante que queda por aquí en el patio y le dije: me parece muy preocupante, yo siento que te va a asesinar este tipo, es más, siento que te cambiaron a ti por mí. Y me parece que deberías buscar la manera de... Bueno, así hablaba Piedad Córdoba sobre este. Date cuenta que aquí habla sobre pasajes de su secuestro por Carlos Castaño y pues prácticamente le dijo al país quiénes estaban detrás del asesinato de Jaime Garzón. Tú hiciste parte de los abogados o fuiste el abogado de la familia de Jaime Garzón y también de Piedad Córdoba. Sobre este testimonio, ¿qué se desprende de la figura de Piedad? Bueno, en primer lugar, la forma como operaba el terrorismo de Estado en Colombia. Terrorismo de Estado que está desmontando este gobierno. El secuestro y la orden de asesinar a Piedad Córdoba no fue iniciativa de Carlos Castaño, fue iniciativa del Ejército Nacional. Ahí señaló la propia banda La Terraza en su momento la responsabilidad de Mora Rangel en haber ordenado el asesinato de Jaime Garzón. Y el secuestro de la propia Piedad Córdoba. Yo he calificado a José Miguel Narváez, que era asesor del Ministerio de Defensa, como el estafeta del terror. Él era el que llevaba los mensajes de a qué personas había que secuestrar o a qué personas había que asesinar. Y eso es lo que ella denunció. Efectivamente, ese establecimiento militar paramilitar que obedecía a otras órdenes, las órdenes de ese establecimiento corrupto, porque esto va ligado a todos estos intereses de preservar el statu quo y por eso la persecución implacable contra Piedad, incluso después de muerta. Después de muerta no le quieren reconocer todo el legado. Que murió inocente. Exacto. A Piedad nunca se le condenó. Lo hizo arbitrariamente la Procuraduría y el proceso se cayó en el Consejo de Estado. Y el que fue condenado por corrupción fue el procurador. Exactamente. Le abrieron procesos en la Corte Suprema de Justicia y terminaron archivados. Ella nunca tuvo ninguna responsabilidad disciplinaria ni penal porque actuó con mucha coherencia y mucha consecuencia frente a la búsqueda de la paz. Y en la búsqueda de la paz buscaron distintas formas para entramparla. Pero hay que decir algo, Holman. Si hubo proceso de paz en el 2016 con las FARC,
en gran parte fue la gran lucha de Piedad Córdoba durante años. Le debemos ese proceso de paz también de manera muy especial a Piedad Córdoba. Y ojalá pudiéramos tener tiempo para contar muchos de los detalles que ella me comentó en momentos de intimidad. Cuántas veces estuvo a punto de perder su vida caminando a lomo de mula en los caminos más inextricables de los Andes colombianos buscando a secuestrados, o escuchando cercanos los bombardeos que hubieran podido terminar con su vida, para ir a liberar a unas personas, algunas de ellas que la han olvidado y que hoy la atacan. Ese fue un trabajo extraordinario, pero es ese compromiso de una mujer que justamente nos dejó ese legado de virtudes. E insisto en algo también muy importante, Holman, que hay que destacar, es el carácter internacionalista de la visión de las luchas de Piedad Córdoba. Cuando estuvo en los foros sociales mundiales, cuando estuvo en Haití, recordando a Pietón cuando ayudó a Simón Bolívar para que fuese posible avanzar en las causas de nuestra independencia, etc. Su compromiso con la causa palestina, ¿no? Ahora sí. Exacto, de muchos años. Muchos años. De muchos años. Compromiso que aprendimos de ella también. Desde muchos años. De amar la causa palestina, de defender la causa palestina. Y es todo lo que ella representó y lo que representa, porque su legado va a crecer con el tiempo y seguramente esta sociedad indolente va a terminar apreciándola como la tiene que apreciar. Esta sociedad indolente que la tiene que apreciar y que desde los diversos mecanismos de poder, de la impunidad, se encargó y sigue encargándose hoy de construir relatos para acabar con la moral de quienes han sido luchadores y defensores de la paz toda la vida. Veamos a continuación también el testimonio de una de las grandes amigas también de Piedad Córdoba, nuestra representante progresista, Gloria Flores. Bueno, además de ser mi colega como senadora de la República, Piedad ha sido mi hermana, mi compañera de lucha en la defensa de los derechos humanos, de la vida, en poner al centro los principales problemas del país, en enarbolar las causas más sentidas de Colombia, puso al centro como mujer los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTI, los derechos de los afro, las necesidades de esos territorios olvidados, los derechos de los indígenas, de los campesinos, de los territorios excluidos de nuestra Colombia. Piedad Córdoba ha sido una pionera en estas causas, es la líder natural de las mujeres de estos tiempos y así la llevaremos siempre en la memoria y seguiremos sus banderas. Pero quisiera resaltar su compromiso enorme con la paz de Colombia. No tendríamos un acuerdo de paz firmado en el 2016 si Piedad Córdoba no asume el liderazgo en la liberación de los secuestrados y secuestradas por las FARC, devolvió a muchos seres humanos al seno de sus familias, hizo un trabajo ingente por esa acción humanitaria que permitió abrir las compuertas de los diálogos y las negociaciones de paz. Y Piedad por ello fue perseguida. Se generó contra ella un discurso de odio que fue muy doloroso. No la persiguieron solo a ella, a sus hijos, a sus nietos, a su familia entera. Buscaron por todos los medios destruir su fuerza y su potencia. Y no podemos olvidar que ella fue víctima de Carlos Castaño. Salvó su vida porque aquí el gobierno de ese entonces se movió y logró liberarla de las manos de Carlos Castaño. Quiso salvar también a Jaime Garzón porque conoció de los planes de Castaño para eliminar a Jaime Garzón y no se pudo hacer lo suficiente para evitar ese daño también tan profundo que le causaron a Colombia con el asesinato de Jaime Garzón. Ella protegió siempre la vida de todos y todas y desde aquí todo mi homenaje y mi amor a Piedad y sus banderas quedan en mis manos, en nuestras manos para seguir adelante con su gesta, con su trabajo. Bueno, las banderas de Piedad Córdoba, como dice la senadora Gloria Flores, quedarán en las manos de miles y miles de mujeres, humildes, luchadoras, comprometidas con un nuevo país, con un nuevo mundo. Vamos a un primer corte de mensajes institucionales
en este momento. Noches de opinión con Holman Morris. Hoy comenzamos un recorrido que nos inspira, que nos lleva a avanzar con confianza. Juntos podemos encender el camino de la vida. Energía del cambio. Colombia, potencia de la vida. Además de regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, el Consejo Superior de la Judicatura, a partir de la expedición de la Ley 1905 de 2018, tiene a su cargo la aplicación del examen de estado de idoneidad para abogados, que será exigido únicamente a los abogados que hayan iniciado la carrera de Derecho después del 28 de junio de 2018. Por ello, el Consejo Superior invita a todos los profesionales de derecho interesados en presentar el examen de estado, que se llevará a cabo en el mes de mayo de 2024, a participar en el proceso de inscripción, que estará abierto entre el 26 de diciembre de 2023 y el 23 de enero de 2024. Para más información, ingrese a la página web de CIRNA y consulte los requisitos establecidos. Participe en la convocatoria. El Gobierno del Cambio convoca a todas las organizaciones populares de vivienda, técnicos de la construcción, asociaciones de albañiles y pequeños constructores a ser parte de la ejecución de los 400.000 mejoramientos de vivienda del programa Cambia mi Casa. En Colombia hay 4,5 millones de familias que habitan viviendas precarias. Por eso, este gobierno le apuesta al trabajo con las comunidades rurales y las pequeñas empresas para mejorar la calidad de las viviendas de los colombianos y las colombianas. Más información en minvivienda.gov.co. Estamos viviendo el cambio. Colombia, potencia de la vida. Atención Colombia, regresa Gobierno con el Pueblo y esta vez estaremos gobernando desde el litoral pacífico. Del 22 al 27 de enero, el presidente y todo su gabinete estarán ahí para escucharte. Y juntos, sumando esfuerzos, ideas, iniciativas y sueños, fijaremos las acciones que transformarán al Pacífico. No faltes. Colombia, potencia de la vida. Noches de opinión con Holman Morris. Bueno, retornamos a esta hora de la noche. Siguen los mensajes en las redes, en las calles, en Quibdó, en Medellín, en el Congreso de la República, lamentando y despidiendo a nuestra amiga, luchadora, defensora de derechos humanos, comprometida por la paz, Piedad Córdoba. Y un pequeño homenaje también a ella. Me acompaña en este momento, se ha conectado nuestro colega, periodista bumangués, Jorge Gómez Pinilla, porque Jorge, conocimos en las últimas horas, estaba haciendo un libro sobre Piedad Córdoba y relata, Piedad le contó el episodio del secuestro y el encuentro en medio del secuestro con su captor, Carlos Castaño. Y ahí vimos y hemos encontrado y reafirmado mejor la templanza de Piedad Córdoba. Y quiero preguntarle a Jorge en ese momento, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que te contó Piedad Córdoba, de ese episodio tan triste que fue su secuestro por parte de Carlos Castaño, que hoy sabemos que fue una orden de sectores de las fuerzas militares? Adelante, Jorge. Gracias, Holman. A mí me llamó mucho la atención que, estando yo preguntándole por algo que había ocurrido 22 años antes, porque ese secuestro fue en 1999 y yo la entrevisté a ella en junio de 2021 y tenía el recuerdo muy fresco, diría yo como si hubiera sido la semana anterior que la hubieran liberado. Hablaba con mucha
rabia, inquina, digamos, por la situación que vivió, pero a la vez reflejaba un inmenso valor, una valentía increíble, porque ella tal vez cuando era conducida a su sitio de captura, donde la tuvieron recluida, ella estaba convencida de que la iban a matar. Y en tal medida se estaba jugando sus últimos restos. Y le hablaba tanto a los que la tenían custodiada como a Carlos Castaño cuando llegó a visitarla ahí, con palabras incluso soeces, o sea, sintiendo un profundo desprecio hacia la gente que la tenía presa, digámoslo así, retenida, pues secuestrada en últimas. Y fue algo increíble porque cuando Castaño llega a visitarla, la impresión que a mí me quedó es que Castaño mismo se convenció de que la valentía de esa mujer no le permitía matarla, o sea, que era un acto de cobardía de su parte hacer eso. Ella iba a ser sometida a un juicio político por la cúpula de las AUC, entre los cuales estaba el alemán, estaba Mancuso, Don Berna, una serie de personajes que la iban a enjuiciar y a continuación, por supuesto, a juzgar, a fusilar, pues, digámoslo así, no sé cuál sería el término, pero lo más llamativo fue esa valentía con la que ella se enfrentó a sus captores. Escuchaba yo pasajes de Piedad en una grabación que usted tiene, Jorge. ¿Cuáles eran esas expresiones? ¿Cómo se refería a Carlos Castaño? Y después, ¿cuál es el análisis que ella hace de su secuestro? Pues las expresiones eran le decía ella a él: mire, gran hijo de tantas, debe quedarle claro que yo a usted no le tengo miedo. Usted es un matón, usted es un yo sé que usted simplemente está obedeciendo órdenes de gente que lo tiene a usted para cumplir una misión determinada. Entonces, esos eran los términos, digamos, en los que se refería a ella, como le digo, bastante soeces. En lo que tiene que ver con el análisis de la situación, pues tengo entendido que a ella la estaban enjuiciando, digámoslo así, por algo muy parecido a lo que ocurrió con Jaime Garzón. Se suponía que eran personas que estaban vinculadas con la guerrilla y que por tanto los miembros o la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia debían exterminar, digámoslo así. Por eso se la llevaron a ella hasta allá. Y allá fue donde ella escuchó de boca del mismo Castaño que había recibido información de José Miguel Narváez y que por eso era que la tenían ahí. Y ese José Miguel Narváez era una persona que actuaba como un instrumento de fuerzas oscuras ligadas a elementos castrenses que consideraban que había que eliminarlos. Me acuerdo perfectamente que José Miguel Narváez dictaba una conferencia, eso lo dijeron paramilitares, una conferencia que era algo así como: ¿por qué no es malo matar comunistas? Por eso mismo es que ella estaba convencida de que la iban a matar, y por eso mismo también fue que cuando fue liberada, lo primero que hizo fue irse al restaurante El Patio, donde estaba Jaime Garzón, para tratar de advertirle de que él estaba en la mira del paramilitarismo. Por eso supongo también que fue que Jaime Garzón se fue o intentó, primero que todo, comunicarse con el general Mora, que no lo quiso recibir, y después intentó también comunicarse con Carlos Castaño, que tampoco lo quiso recibir,
porque ya la orden estaba dada de eliminarlo a él. Pero en lo que tiene que ver con Piedad, ¿me decía? Sí, Jorge, para redondear y para agradecerte estos minutos con nosotros y ya para despedirte, Jorge, tú como periodista, analista, esta entrevista con Piedad, ¿en qué año fue? En junio de 2021. El propósito era escribir un libro, eso era lo que íbamos a hacer, pero ella por motivos personales prefirió arrepentirse, o sea, al final dijo que no quería hacer el libro. ¿Te comentó algo del impacto de las campañas de desprestigio sobre ella? Realmente no. En ese momento ella estaba, digamos, acababa de salir el libro de Gerardo Reyes en torno al tema de Saab, y ese tema la tenía indudablemente bastante preocupada, pero no, bueno, persecución. Ella siempre hablaba de todas las componendas, todas las situaciones de persecución a las que se había enfrentado, bueno, concretamente de Álvaro Uribe. En ese caso sí me acuerdo que él se refirió, porque fue parte de las grabaciones que hicimos, una en la que ella hablaba del perfil, la impresión que ella tenía de Álvaro Uribe como su principal perseguidor. Ya. Bueno, Jorge, te agradezco estos minutos con nuestro programa de opinión y seguramente te estaremos consultando más a menudo. Jorge, un abrazo grande allá en Bucaramanga. Muchas gracias, Holman. Saludos para todos. Gracias, Jorge. Pues Jorge Gómez Pinilla, comentándonos, quizás, creo yo, me atrevo a decir que fue de las últimas entrevistas largas que dio para un libro que ojalá Jorge saque a la luz pública. ¿Tú ibas a anotar algo, Luis Guillermo? Sí, no, me acordé justamente de que estando yo en el exilio en Europa, me contactó un agente de inteligencia mexicano, Julio Villavicencio. Y yo viajé a México para escuchar su testimonio y lo cité en la sede de Naciones Unidas en México. Y allí grabé su testimonio. Él trabajó para el DAS en Colombia. Con recursos nuestros, con recursos públicos, se le pagó un apartamento en el norte de la ciudad, se le pagaba un salario y su trabajo específico era perseguir a Piedad Córdoba y a Miguel Ángel Beltrán. Era la intención del gobierno de Uribe Vélez mostrar todos los contactos ilegales de Piedad Córdoba y poder argumentar ante cualquier instancia que efectivamente Piedad era una terrorista. ¿Qué dijo Julio Villavicencio y por qué lo echaron del DAS? ¿Por qué lo despidieron amargamente luego de años de trabajo en Colombia? Porque él certificó ante el DAS y ante el gobierno de Uribe Vélez que ni Piedad Córdoba ni Miguel Ángel Beltrán eran terroristas. Eso es importante tenerlo en consideración y sobre todo tener claro que todo lo que hizo Piedad Córdoba en contacto con organizaciones insurgentes fue siempre en un rol oficial. Nunca lo hizo a título personal. Lo hizo como miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República, lo hizo como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, lo hizo en escenarios de la sociedad civil creando esta iniciativa de colombianos y colombianas por la paz, pero siempre amparada en un rango también oficial, como el que le entregó Álvaro Uribe Vélez de ser mediadora de paz con las FARC para la liberación de los secuestrados. Precisamente sobre liberación de los secuestrados, creo que ya tenemos ese episodio que nos unió mucho más a Piedad y a mí. Yo a Piedad lo conocí pues finales de los 90, pero después la vida y la lucha por la paz nos fue acercando hasta un momento en que nos encontramos, ella como parte de la sociedad civil en la liberación de unos jóvenes policías y yo como periodista documentando ese hecho. Veamos algunas imágenes que hemos podido rescatar de ese momento.
desde el sur de Colombia. Estoy contando América Latina en tiempo real. Soy Holman Morris para History. Orlando, que le avise a los que están a cargo suyo allá en la avanzada que se acerca algo extraño allá al área de ellos. Desde hace más de una semana yo estaba interno en las selvas del sur del país hasta que aparecimos en el momento y en el sitio en que se iba a dar esa liberación. Esto ha sido como un dolor de cabeza para el gobierno el tema de los periodistas. ¿Cuál es la verdad del papel de los periodistas? A partir de este momento yo me considero detenido arbitrariamente. El comisionado está hablando mentiras allá, oiga. Lo que hubo aquí hoy fue un atropello. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Esta situación se sale de las manos nuestras. Que no haya dificultades para despegar la nave. Pero eso no significa que nosotros vayamos a tirar la toalla. Bueno, esto es parte de un capítulo que ustedes podrán encontrar en YouTube que se llama América Latina en tiempo real de History Channel. Y este fue su primer episodio, Colombia a la hora de la paz. Y aquí nos encontramos con Piedad Córdoba en el momento de la liberación de unos soldados y unos policías. Esa expresión que hace Piedad al final, esto es intolerable, esto es insostenible, era que mientras estaba llevando a cabo la liberación, estaban sobrevolando aviones de combate. Algo totalmente prohibido en los protocolos de liberación por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. El hecho de que hubiera habido una cámara, la mía, y después Piedad Córdoba hubiera sido testigo de esa, digamos, afrenta a los protocolos de liberación, hizo que Piedad me dijera a mí, me siento utilizada y nuestra vida en este momento está en peligro. Utilizada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Gracias a esas imágenes del equipo periodístico, se comprobó que evidentemente se había faltado al protocolo. Pero las consecuencias de eso, para mí y para Piedad Córdoba, es que el presidente Álvaro Uribe Vélez salió en horario prime a señalarnos de terroristas. Para mí, el costo fue la salida del país por segunda vez en el año 2010. Y en ese momento Luis Guillermo era mi abogado y también el abogado de Piedad Córdoba. Yo traje este segmento porque aquí se nota cómo fue utilizada y engañada Piedad Córdoba en su buena voluntad, en ese espíritu grande por lograr la paz y la liberación de muchos colombianos que hoy le agradecen y otros que ingratamente mancillan su nombre. Sí, efectivamente, Holman, aquí pues queda en evidencia todo lo que fue la política de persecución del gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra el periodismo independiente, contra una mujer defensora de los derechos humanos como Piedad Córdoba, pero también recuerdas que se persiguió incluso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se persiguió a los sindicalistas, hubo aquella lista que se conoció de los sindicalistas que se ordenó ser asesinados por parte del DAS. Bueno, en todos estos procesos actuó el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del cual yo fui miembro durante casi 30 años, y distintos abogados de un inmenso prestigio, como Reinaldo Villalba, quien es el abogado de Iván Cepeda en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, actuamos y fuimos identificando cada escenario de persecución, cómo se orquestó desde las órdenes que salían de la Casa de Nariño. María del Pilar Hurtado, bueno, tú me acompañaste a Panamá en distintas misiones de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Juntos conseguimos que se le anulara el exilio que le había sido concedido, el asilo concedido por el gobierno panameño y que finalmente hubiera una circular roja de la Interpol que estaba engavetada. Tú me acompañaste en esos procesos. María del Pilar Hurtado fue artífice de la persecución contra ti, también contra Piedad Córdoba y contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y fueron operaciones muy bien planificadas, porque no solamente era generar la difamación, sino al mismo tiempo generar montajes que en el caso de Piedad pues, se tradujeron en distintos expedientes disciplinarios y penales. Por eso resulta hoy sencillamente deleznable que
a aquellos que la persiguieron durante toda la vida, periodistas que la persiguieron durante toda la vida, hoy después de fallecida sigan difamándola. Digamos, es parte de ese ejercicio de un periodismo mercenario que ha estado al servicio del terror durante muchos años en Colombia. Guillermo, en estos últimos minutos y como homenaje a Piedad, usted que fue su abogado, dejémosle claro a los colombianos frente a esas personas que hoy están diciendo que Piedad Córdoba tenía deudas con la justicia. Piedad Córdoba se muere teniendo deudas con la justicia, Luis Guillermo. En lo absoluto, ninguna deuda con la justicia. Sus procesos fueron archivados, nunca se le halló responsable de haber cometido delito alguno. Y eso, que en un establecimiento interesado particularmente en que una mujer como ella, que combatió tanto la corrupción del narcoparamilitarismo infiltrado en el poder político, no pudieron probarle nada y no pudieron efectivamente condenarla. Y pues su vida fue transparente, su vida fue una hoja de vida abierta. Y todos los que la conocimos, pues supimos todos los escenarios de las distintas luchas que desarrolló a nivel nacional e internacional. Otra cosa, dicen que Piedad Córdoba se enriqueció con los secuestros. No, en absoluto. Esa fue parte de las calumnias que argumentaron contra Jaime Garzón, que Jaime Garzón se había enriquecido con los secuestros. Pues no lo necesitaban en lo absoluto. Jaime con sus propias virtudes, Piedad también con su propio talento, su propia capacidad, pues sí, generó sus ingresos que le permitieron vivir con dignidad hasta el final de sus días. Pero jamás que se pudiese decir se financió con dineros del narcotráfico, recibió dineros de las mafias. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. La Salud Hernández se ensaña con Piedad Córdoba, hoy fallecida, que en paz descanse, por ser amiga de Maduro, del comandante Chávez. ¿Eso le parece a Salud Hernández terrible? Que la coloca en un mundo de ampones y... Sí, pero a Salud Hernández no le parecía Carlos Castaño uno de los peores criminales del mundo, no le parecía un asesino ni un terrorista. Se dirigía a él como mi comandante y se abrazaba con él y eso no le parecía reprochable, pero sí le parecía que Piedad Córdoba se relacionara con líderes continentales como en su momento Hugo Chávez, que fue un líder mundial y generó un impacto grande en América Latina, con Telesur, con los cambios que propuso y la solidaridad que tuvo a través del petróleo con muchos países de la región. Sobre todo le ayudó a la paz de Colombia. Exactamente. Y la respuesta... los aportes de Venezuela a la paz de Colombia han sido muy significativos, gracias al gobierno de Chávez y hay que reconocerlo también al gobierno de Maduro. Le apostaron a este proceso de paz y han contribuido significativamente a ello. Y eso hay que reconocerlo, guste o no nos guste el gobierno de Venezuela. Luis Guillermo, ¿por qué, bueno, esta pregunta, ¿por qué esa inquina contra Piedad Córdoba? Yo creo que hay múltiples razones y la primera razón es que rompió todos los esquemas de la cultura patriarcal violenta de Colombia. Una mujer afro, una mujer negra, y además de negra, rebelde, y además llega a la política para enfrentarse a los grandes monstruos del poder, de ese poder narcoparamilitar que tanta sangre ha derramado en Colombia, que tanta corrupción ha sembrado a lo largo y ancho del país. Y ella llega con su figura frágil, pero con su inmensa capacidad moral, su capacidad dialéctica, su capacidad argumentativa. Hay que recoger todas las intervenciones de Piedad en el Congreso de la República y todas las intervenciones que hizo a nivel mundial, porque es importante que ese legado se preserve para la historia, porque nos nutre. Muchos de los que estuvimos cerca de Piedad aprendimos mucho de ella. Y justamente por eso, por esa capacidad de denunciar, porque no se amilanaba. Cuando está ahí contigo en ese escenario de liberación de los soldados, de los policías, y se produce todo el operativo para hacer abortar la operación, para generar incluso la posibilidad que ustedes resultaran muertos, ella dice, no hay que amilanarse, no hay que tirar la toalla, no hay que tirar la toalla. Eso fue Piedad toda la vida. No hay que tirar la toalla. Y hasta el último momento de su vida, ese fue su ejemplo de dignidad. No hay que tirar la toalla.
Sí, recuerdo mucho la despedida de aquel momento, porque ella dijo, Holman, te van a matar. Ella despegó en helicóptero y lo primero que hizo cuando llega al aeropuerto de Villavicencio es poner en alerta la situación en la que yo quedaba. Claro, yo me había vuelto un testigo incómodo en ese momento, pues las imágenes desbarataban el montaje que querían hacer. Piedad Córdoba, hablemos de la Piedad Córdoba ya para terminar, que me parece que es justo también con ella, de esa Piedad Córdoba rumbera, salsera, que siempre nos enseñó también que en medio de las dificultades, pues también había espacio para inclusive para burlarnos de nosotros mismos y salir adelante. Sí, efectivamente, tuvo la capacidad de transmitirnos mucha alegría en múltiples momentos y podía organizar rumbas en su casa con frecuencia. La última rumba fue en la fiesta de cumpleaños de mi esposa, que organizamos una fiesta africana en agosto pasado, y vino a pesar de que estaba debilitada en su estado de salud y bailó salsa con nosotros. Y le transmitió muchísima alegría también a mi familia. Y eso es reconfortante, ver que en medio de tanta persecución, tanto sufrimiento, ella en esa capacidad resiliente sacaba tiempo también para la alegría, sacaba tiempo también para el baile, sacaba tiempo también para los suyos. El día en que lancé el libro Luces y Sombras de la Democracia, que ahí está su testimonio, uno de sus últimos testimonios, contando ella justamente el desarrollo de su vida, salió del hospital para ir a acompañar al lanzamiento del libro. Eso era Piedad Córdoba, leal hasta la muerte con sus amigos, y esa lealtad es una lealtad que siempre tuvo con Colombia, con la paz de Colombia, con la gente humilde de Colombia y de América Latina. Pues bien, gracias Luis Guillermo. Pues ha fallecido para nosotros, para quienes la conocimos, para propios y extraños que podemos dar fe, ha fallecido una líder como, creo que otra líder como Piedad. No, muy pocas, perdona, lo digo con mucha sinceridad, por la dimensión que traspasaba las fronteras de Colombia. Muy pocas en esa dimensión universal de Piedad Córdoba. Y por eso yo la califico como una mártir del siglo XXI, una mártir de las luchas populares, una mártir de la democracia popular, una mártir de la justicia social, una mártir de la paz y de la integración de nuestros pueblos y de la soberanía de nuestros pueblos, porque fue perseguida no solamente por Colombia, allí están también las manos de algunos agentes oscuros de la DEA que estaban detrás de querer acabar con su prestigio. Se muere Piedad Córdoba y se le hace justicia a Piedad Córdoba después de todas las infamias que le armaron. No se le hizo justicia, no se le hizo para justicia. Terminar, es cierto. Es al contrario. Hay que decir, quedó en la impunidad todo lo que le hicieron. No se le hizo justicia. Finalmente el colectivo de abogados José Alvear Restrepo logró que se le reparara a ella y a su familia, se le reparara y se reconociera la responsabilidad del Estado en la persecución. Pero sí hay una gran deuda que tiene la sociedad colombiana frente a Piedad Córdoba. Eso se lo dije a ella en escenarios públicos. Yo le rendí homenaje cuando nadie le quería rendir homenajes. Yo le rendí homenajes, porque eso es lo bueno de la lealtad y de la amistad, cuando tú crees en alguien. Y eso ya siempre lo agradeció, que uno fuera transparente, que mantuviese el compromiso y la lealtad hasta el último momento, porque ella sí era, y ella nos daba ese ejemplo. Así que bueno, eso es lo maravilloso de la vida de Piedad Córdoba. Una mártir de nuestro pueblo, una mártir de nuestras causas. Bueno, gracias, Luis Guillermo. Contrario a lo que muchos, no muchos, voces pequeñas, seres pequeños, han señalado y han acusado a Piedad después de muerta. Por el contrario, siempre salió adelante, la justicia le dio la razón, pero todo lo que le hicieron, a excepción de algunos casos que adelantó el colectivo de abogados José Alvear, todo quedó en la impunidad. Y yo no descarto que parte de todas esas campañas de desprestigio hayan contribuido, el entrampamiento, varios de ellos hayan contribuido al deterioro de su salud física, de su salud psicológica, y se nos haya ido Piedad Córdoba tan temprano, con tan solo 69 años. Tenía mucho para dar.
pero lo que tuvo en esos 69 años nos lo dio con entereza. Yo te despido, Piedad, dándote las gracias por la solidaridad en tantos momentos difíciles. Gracias por tu ejemplo que me enseña hoy, a mí y a muchos, a seguir adelante. Un abrazo. Buenas noches.